Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Después de un primer vídeo donde hemos hablado en el día de hoy, sobre todo nos hemos centrado en esa defensa que hizo Fernando Alonso a Sergio Pérez y bueno, el podio de Fernando Alonso y demás. Ese primer vídeo lo tenéis ahí con todos los datos y demás. Ahora ya sí, ya empezamos con lo que hablaríamos en un lunes normal, toda la programación y como os he dicho, lo vamos a tratar todo lo que ha ocurrido en este fin de semana en Interlagos de una forma además también más calmada porque este fin de semana no habrá gran premio. Te recuerdo que tienes en la descripción todas las noticias que vamos a tratar. Hay una noticia súper interesante que trataremos al final del vídeo, por lo que si quieres únicamente verla, ve directamente a tu momento de elección mediante el índice. Y habiendo dicho ya todo esto, vamos a arrancar y tenemos que comenzar con respecto a Fernando Alonso, porque me ha parecido bastante bonito además, entre toda la euforia, entre todo lo que se ha hablado por supuesto, entre todos los sucesos en este octavo podio que ha logrado hacer Fernando Alonso le ha dedicado el podio a su equipo, a los ingenieros, a la gente dentro de Aston Martin, que yo os he dicho anteriormente ya en el canal, que yo es por los que incluso más me alegro por este podio, porque han trabajado muy duro para conseguir volver a estar ahí, y es lo que el propio Fernando Alonso destaca, la determinación que ha habido dentro de todo el equipo para, en un momento tan malo que estaban pasando y sobre todo en comparación con el principio de temporada, conseguir regresar a las posiciones altas, a las posiciones de podio y tener un muy buen rendimiento en Interlagos, porque no ha sido un podio cualquiera, no ha sido otra vez lo que ocurrió en Canadá o lo que ocurrió en Zandvoort. El ritmo de Aston Martin ha estado ahí porque Stroll también estuvo fuerte y Stroll no se quedó lejos de Alonso y de Checo, así que eso es lo que destaca el propio Fernando Alonso y le dedica este podio a ellos, a toda la gente que está en la fábrica, a todos los ingenieros, a los propios ingenieros que viajan al circuito, a todo el equipo Aston Martin va dedicado este podio. Este es quizá de los podios más importantes que ha tenido Fernando y es lo que os decimos, quizás muy pronto para sacar valoraciones y a lo largo de toda esta semana ya os las sacaremos, ya os las traeremos, os vamos a detallar los ritmos que ya os aviso que han sido buenos, simplemente se puede ver viendo la carrera, pero bueno, que es que de por sí ya os digo que van a ser, que son buenos los ritmos de carrera que ha tenido Aston Martin, no Fernando Alonso, Aston Martin, y por eso es lo más importante. No es una repetición de Zandvoort, donde en Zandvoort, bueno, Alonso en clasificación no lo hizo mal, pero también hay que destacar que hubo problemas, por ejemplo, por Carlos y en Ferrari en general en la clasificación, o Hamilton cayó en Q2 porque tuvo problemas, es decir, podemos destacar ya eso, Checo también cayó en Q2, y luego la lluvia del domingo que ayudó a que Alonso estuviese ahí, aunque incluso en seco rindiese bien, tenía que ver mucho por las condiciones en las que estaba la pista, muy similar el caso en Canadá. Esas dos ocasiones fue mucho porque Alonso sacó más de ese monoplaza de lo que lo había y lo demostraba Stroll en las posiciones en las que estaba. En ninguna de esas dos carreras, que eran los dos últimos podios de Alonso, consiguió puntuar. Ya hemos visto que con las mejoras en Austin, con la excepción de México, que oye, es un circuito al cual no se han adaptado y esas cosas te puede pasar, han rendido muy bien. Y no solo Alonso, es lo que sigo diciendo, ha rendido muy bien Stroll. Parece que han reconducido un poco, tenemos ya los dos ejemplos de Austin y de Brasil donde han rendido bien, y eso que no son dos circuitos similares. Por supuesto hay gente diciendo que en Brasil han llegado al podio pues porque Leclerc en la primera vuelta abandona, que lo hubieran pasado en pista, pero bueno, te ahorra mucho follón también por supuesto, porque tiene buenas salidas Alonso por supuesto y por la clasificación, pero es que me da igual el motivo por el que lo digas, si es que estaban a ese ritmo. Sin lugar a dudas, lo que sacamos de conclusión es que Aston Martin era el tercer mejor equipo aquí, por delante de Mercedes y por delante de Ferrari. ¿Por detrás de McLaren y por detrás de Red Bull? Sí, ya está. Es así, pero ya están ahí, ya han vuelto en una carrera estar en un ritmo muy bueno. En Austin volvieron a estar en un ritmo sensacional que consiguieron cuando ya cambiaron la configuración. Lo que quiero decir es que, por supuesto, hay que esperar a más circuitos, como siempre os decimos y siempre os hemos dicho con Aston Martin. En Bahrein os lo comentaba que había que esperar a más circuitos a ver si había sido circunstancial de Bahrein o no, y se demostró que en las primeras carreras ese AMR23 estaba para competir. En Canadá, por supuesto, parecía que de verdad sí que iban a estarlo, pero desde luego que el tiempo ha demostrado que no, y después de Zandvoort yo os avisé también de que había que esperar a otro tipo de circuitos a ver si era que en Zandvoort había rendido muy bien Alonso o que Aston Martin había regresado. Se demostró de nuevo que no, que había sido sobre todo Alonso quien había conseguido sacar ese extra al monoplaza para conseguir aquella posición.
por lo menos ahora ya tenemos 2 ocasiones donde han rendido bien, que no, yo por ejemplo no les pido un podio cada carrera, no les pido estar al nivel del principio de temporada, porque además es imposible, porque ahí Aston Martin destacaba mucho y ahora realmente la zona detrás de Red Bull está muy igualada, pero tener un ritmo bueno, y aquí han tenido un ritmo bueno, en Austin tuvieron un ritmo bueno, sacaremos conclusiones de Las Vegas y de Abu Dhabi más adelante, os contaremos lo que se espera para entonces, pero por ahora las sensaciones son buenas las que han tenido, entonces eso es lo que dice Alonso, vais a ver sus palabras, están en inglés pero subtituladas, es el vídeo que publicó ayer Aston Martin, donde habla acerca de que han tenido ritmo desde el principio de carrera, que ha sido un podio que significa muchísimo, que se alegra mucho por el equipo porque han trabajado muchísimo en estos últimos eventos, no solo además por el triplete, sino porque llevaban mucho tiempo y buscando conseguir recuperarse del ritmo que habían estado perdiendo. Parece que pueden haber dado con la tecla y en cierto tipo de circuitos van a estar ahí. Eso es lo que dicen, y destaca que la unidad que tiene este equipo, que eso os lo he enseñado en el anterior de los vídeos. Estas son las palabras de Fernando. It was close, isn't it? I think it was an incredible race. Since the beginning, we had a lot of pace, and we managed, first the tires and then the battery to make sure that Checo was not, putting under threat the podium. But yeah, Checo was driving really clever as well. Good strategy from him. Very aggressive fight, but very clean. And at the end, this podium means a lot for everyone. I'm very happy for the team. They've been working a lot in the last few events. We were all united, all very focused, and the determination from everyone in Aston Martin to change the situation was very nice to witness from the outside as a driver. So this podium is for everyone in the team. Como digo, os hablaremos más de Stroll también, que es de quien quiero hablar porque desde luego que ha estado ahí. En este mismo vídeo vamos a hacer una referencia a todo esto que os estoy comentando más adelante, así que luego lo hablaremos. Lo último a comentaros en este sentido ahora mismo por parte del equipo Aston Martin es el photo finish. Ya os he contado todos los datos en el anterior de los vídeos, ya os he dicho que si hubiera estado la meta 50 metros más adelante, Checo lo hubiera pasado. Eso lo tenéis en el vídeo anterior donde os lo cuento todos estos datos, pero os quería enseñar que entre Alonso y Aston Martin han protagonizado 2 photo finish en poco más de un año y un mes aproximadamente han protagonizado estos 2 photo finish, que son los que estáis viendo aquí. Ocurrió en el Gran Premio de Japón del año pasado entre Alonso y Sebastian Vettel, tuvimos un photo finish impresionante, que en aquella ocasión salió victorioso Aston Martin, no Alonso, pero bueno, y en los 2 últimos photo finish ha salido victorioso Aston Martin, porque en este Gran Premio de Brasil hemos vuelto a tener este photo finish impresionante. La diferencia en Japón fue menor, fue de 11 milésimas, en esta ocasión han sido 53. En aquella ocasión es Alonso quien comete un mínimo error y por eso puede conseguir pasarle Vettel. En esta ocasión era porque el Red Bull tenía más velocidad y casi consigue adelantarlo, pero al no haber cometido un error Fernando en esta ocasión, no perdió la posición en esos últimos metros, que estuvo muy cerca, por cierto, además con el DRS del Red Bull, que aún así no fue suficiente. Así que simplemente me ha parecido bastante interesante. Os quería traer estos 2 últimos photo finish que han protagonizado Fernando Alonso y Aston Martin, uno juntos y otro en rivalizados. Vamos a pasar de tema y tenemos que hablar por parte del equipo Ferrari. Ferrari ha sido uno de los equipos que más les ha costado Interlagos, no en la zona media alta quiero hablar. No ha sido el que más, porque desde luego que se lleva la guinda del pastel Mercedes en ese sentido. Impresionante lo de Mercedes, hay que hablar de ellos. Nos vamos a tomar con mucha calma para hablar de todo ello y vendrán en próximos vídeos cuando hablemos sobre Mercedes y ya además habrá más datos para contaros, pero hay que hablar de lo de Mercedes, que es impresionante lo que les ha pasado en Interlagos. Por parte de Ferrari, por parte de Carlos Sainz, viendo el resultado que ha tenido Mercedes, lo que comenta el piloto madrileño es que ha sido una oportunidad perdida. Han llegado a un 6º puesto que dice Sainz que era lo que podían obtener, porque teniendo en cuenta que eran más lentos que los Red Bull y ambos están por delante, teniendo en cuenta que eran más lentos que los McLaren y está Norris por delante, Piastri no, pero porque tuvo todo el encuentro en la primera vuelta, y eran más lentos que Aston Martin y los dos están por delante, el 6º puesto era lo mejor a lo que optaban, teniendo en cuenta que había 3 equipos por delante menos Piastri, que debería de haber estado también ahí. Así que con esas, pues el 6º puesto es lo máximo, pero cree Carlos, y es así, que ha sido una oportunidad perdida
pérdida de recortarle puntos a Mercedes, porque han estado mejor que Mercedes, porque Hamilton ha quedado aún peor de ese sexto puesto, pero si Leclerc no hubiera tenido los problemas que se tuvo que abandonar en la vuelta de formación porque perdió la parte hidráulica, si no hubiera sido por eso, aunque Charles hubiera perdido la posición con Alonso, con Checo, con Norris y con Stroll, hubieran sido muchos puntos que Ferrari hubiera sumado para recortarle más a Mercedes. Ahora mismo están a una distancia de 20, quedan 2 carreras y depende de cómo se adapten a los circuitos, puede ser que Ferrari consiga darles caza o que todavía se queden por el camino. Pero eso es lo que ha dicho Sainz y realmente tiene toda la razón, es decir, ha sido una oportunidad muy buena. Dice Carlos que esperaban tener un mejor rendimiento. Quizá el problema de esto es que luego los resultados no es a lo que se refieren en muchas ocasiones. Es lo que os digo con Aston Martin. Yo estoy contento con el rendimiento de Aston Martin. El podio, que se ha conseguido un podio, pues oye, es lo que con ese rendimiento has conseguido, pero con ese rendimiento si luego no llegas al podio, pero estás a ese nivel, pues es positivo. En parte de Carlos Sainz dice que esperaban ser más rápidos, quizá aún así siendo más rápidos acaba quedando sexto, porque sigues estando más lentos que los Aston Martin, que los Mercedes y que los McLaren y que los Red Bull, pero por lo menos haber competido porque Stroll se te fue y no pudiste ni siquiera intentar batallar. Te costó pasar a los Mercedes, incluso. Entonces es lo que dice Carlos, ¿no? Que esperaban ser más rápidos, pero desde luego que por lo menos fueron más que Mercedes, que tuvieron los dos los mismos problemas, lo único que en el Mercedes acrecentados aún más, y si no hubiera sido por ese abandono de Leclerc, hubieran tenido unos muy buenos puntos para seguir recortando. ¿Cómo ha ido? Te hemos visto darlo todo y casi que no podías, ¿no? Con Lance. Sí, bueno, yo creo que hemos acabado donde merecimos, ¿no? Este fin de semana tanto Red Bull como McLaren como Aston han ido un poquito más rápido en carrera, que al final sextos hemos conseguido batir a los Mercedes, que se veía que tenían problemas de degradación como nosotros, y al final una sexta posición que no sabía mucho, porque la verdad que sí, esperábamos ir un poquito más rápido, y con los pocos puntos que ha sumado Mercedes y el Charles que se ha retirado, hemos perdido igual una oportunidad de recuperar más puntos. Y anteriormente os había dicho que luego volveríamos a algo interesante con respecto al equipo Aston Martin, y tiene que ver con las palabras de Carlos Sainz, porque lo que ha dicho es que hay una cosa que tiene que mirar Ferrari y es el hecho del por qué en este tipo de circuitos no tienen ritmo. ¿Qué tipo de circuitos? Pues recuerda a Zandvoort. ¿Por qué recuerda a Zandvoort? Realmente él lo lleva a los resultados, pero seguramente él sabe también que es que Zandvoort y Brasil son dos circuitos similares. Y justo ahí lo que dice es: los Aston Martin rindieron bien, los McLaren estuvieron por delante suya en cuanto a ritmo, aunque en el resultado por toda la lluvia y demás quedaron por detrás de Carlos, y los Alpine también fueron bien y en este circuito no fueron mal los Alpine, pasando a los dos Mercedes. Eso lo dice Carlos y me parece bastante interesante. El hecho de que tienen que mejorar en este tipo de circuitos. ¿Qué tipo de circuito es este? Pues sobre todo en donde las curvas son largas, son extensas. La curva 4, la curva 6, todo el segundo sector. Realmente la recta principal es una curva, hay dos curvas ahí. O sea, la curva 12, que es donde Alonso ganaba mucho tiempo a Checo. Luego hay otras dos curvas, pero al final no deja de ser una recta. Es decir, ese tipo de curvas, en la curva 3, por supuesto, les cuesta mucho a Ferrari, es lo que dice. Curvas donde se degrada bastante. Y en esta ocasión Mercedes ha estado bastante peor que ellos, pero que es algo que tienen que revisar. Aún así, yo lo que diría es que me parece también interesante ese sentido, y llevándolo al caso Aston Martin, que es lo que os había comentado anteriormente, me parece algo interesante a observar, porque este tipo de circuitos no hubiera sido el que mejor se le hubiera dado a Aston Martin a principio de temporada. Aston Martin rendía bien en curva lenta, curva corta, tracción, salida y ya está. Es lo que destacó en Bahrein, pero es lo que destacó también en Arabia Saudí. Es algo que Arabia Saudí no está lejos tampoco de ahí, pero luego en Australia tampoco era ese tipo de circuitos y rindieron bien. Bakú sí que también eran muchas curvas de 90 grados, pero ahí se adaptaba bien Ferrari por la recta principal. Pero llegamos a España, que es la primera vez donde teníamos este tipo de curvas y no rindieron bien. Y no fue hasta Zandvoort donde conseguimos ver que ahí rendían bien. No sé si será quizá por el desarrollo que en este tipo de circuitos han aprendido a funcionar mejor. Luego en Austin han vuelto a rendir bien, es lo que os digo, no es el mismo caso de Zandvoort. En Austin han rendido bien y es un circuito diferente al que hemos tenido en Brasil, por lo que este AMR23, con la configuración correcta, que es cuando empezamos a ver a la AMR23 rendir bien en Austin,
Sabemos que puede funcionar en varios tipos de circuito, por lo menos es lo que hemos visto ahora. Veremos en próximos fines de semana. Pero es algo a tener en cuenta, ¿no? Que ese tipo de curvas largas no es la que mejor se le hubiera dado al Aston Martin a principios de año, pero por ahora hay dos circuitos muy similares donde Alonso ha conseguido un podio en ambos. Es diferente el momento, como os digo, también por el caso de Stroll. En el caso de Zandvoort fue claramente sobre todo las manos de Alonso y las condiciones que había. En este caso Aston Martin está rindiendo bien. Así que veremos eso, pongo las palabras de Carlos y continuamos. De todo el fin de semana, supando la sprint race de ayer, ¿qué es lo que te llevas de positivo a Las Vegas? ¿Un circuito nuevo que no conoces? Yo creo que en Las Vegas iremos más rápido que este fin de semana y tendremos una buena oportunidad de recuperar puntos ahí. Pero está claro que esta pista me ha recordado un poco a Zandvoort, ¿no? Aston Martin ha vuelto a estar delante como en Zandvoort y luego Alpine no iba muy lejos de nosotros como en Zandvoort, ¿no? Entonces está claro que estos circuitos con curva más larga, más donde sufrimos más nosotros, más degradación, es donde quizás todavía queda por mejorar y esperamos que Las Vegas y Abu Dhabi vayamos un poquito mejor. Y nos vamos al equipo Red Bull para hablar sobre Sergio Pérez. Ya os hemos contado que Checo tuvo un muy buen ritmo y sinceramente fue más rápido que Alonso, lo único que Fernando hizo magia para defender de él, ya lo hemos contado eso, ¿no? Y Checo, después de ese triplete americano, sale con una valoración muy buena de lo que ha sido estas últimas 3 carreras, con la excepción de México, donde no consigue acabar por un abandono, pero fue realmente porque él fue a intentar conseguir esa victoria, él ya lo explicó. Luego el rendimiento que ha tenido realmente en esas 3 carreras, incluido México porque su ritmo estaba siendo bueno, ha sido muy positivo y sale después de este triplete americano reforzado. Llegaba de unos meses que estaban siendo muy costosos y aunque no haya logrado un podio en ninguna de estas 3 carreras, se ha quedado a las puertas en 2 de ellas. México lo hubiera conseguido sin duda y hubiera incluso peleado por la victoria, así que eso es lo que llega a destacar Checo, que además acaba este triplete americano diciendo que pues casi afianza el segundo puesto en el Mundial de Pilotos, porque con 2 carreras restantes y habiéndole sacado más puntos a Lewis Hamilton en esta última carrera, pues desde luego que casi lo tiene en sus manos. Así es lo que dice Checo y desde luego que por lo menos podemos ver que en estas 3 últimas carreras ha rendido mejor. Esperemos que le dé, por supuesto, la renovación o por lo menos continuar con Red Bull el próximo año, que era algo que estaba bastante en duda. Estas son las palabras del mexicano. Termina el fin de semana positivo, nos vamos a Las Vegas en unos días. Necesitabas este chute de energía y ver que el coche responde, ¿no? Sí, sin duda. Venimos en un buen momento, en las últimas carreras han sido positivas, quitando México lo que pasó en la curva 1, pero al final el saldo es positivo, estamos cerca ahí de amarrar ya el segundo lugar en el campeonato. Y cambiando de tema y a un bombazo que hemos tenido en el día de hoy, esa es la noticia que os había avisado al principio del vídeo, los resultados del Gran Premio de Estados Unidos están en duda. ¿Por qué es esto? Bueno, no os lo habíamos podido llegar a contar en el canal, pero Haas se ha quejado de los resultados. Después del Gran Premio en Austin hubo muchas quejas porque había una curva en específico, la curva 6, donde no se habían revisado los límites de pista y por las onboards se pudo ver que hubo varios pilotos que se excedieron de esos límites de pista durante varias vueltas, por lo que deberían de haber revisado y haberles sancionado, pero la FIA no estuvo, por lo que sea, por la disposición de las cámaras, revisando ese exacto punto. Así que en este Gran Premio de Brasil, que todavía se podía, Haas se ha quejado de los resultados de Estados Unidos y la FIA lo ha aceptado. Este mismo miércoles a las 3 de la tarde, horario español, tendrá una reunión en la FIA con Red Bull, Aston Martin y Williams, que tendrán que declarar por los sucesos, porque están en duda los pilotos Checo Pérez, Lance Stroll y los 2 Williams, tanto Alexander Albon como Logan Sargeant. Estos 4 pilotos podrían llegar a recibir sanción y que cambie después de 2 semanas los resultados que hubo en Cota. Esto es algo que no dio tiempo, como os he dicho, a contarlo en el canal, porque como hemos tenido este triplete era imposible trataros toda la información, y después de Estados Unidos fue justo esa semana donde estuve en los test de pretemporada de la Fórmula E, por lo que hubo un día donde no pudimos hacer vídeo y no dio tiempo físico, ¿no? Era imposible contarlo todo y no pudimos hablarlo, pero hubo muchísima polémica durante esa semana por esos límites de pista, sobre todo en el caso de Checo destacaba muchísimo, y es una curva donde anteriormente sí había habido conflicto por límites de pista. Es más, si nos remontamos
vamos a años anteriores, a Verstappen hubo una vuelta pole, que era la pole, que se la quitaron por excederse en esos límites de pista. Pero en este Gran Premio pues no se revisó a fondo. La disposición de las cámaras hacía que no se viera exactamente bien esa curva y no se tuvo en cuenta. Y luego revisando las onboards se ha visto claramente. En su momento había, ¿por qué quiere Haas? Porque ha sido el único que se ha quejado. ¿Por qué quiere Haas que se revisen estos resultados? Bueno, en su momento había varios pilotos de conflicto, los cuales eran Sergio Pérez, es lo que os digo, es el más destacado y es el quien posiblemente acabe acarreando en sanción, Lance Stroll, Pierre Gasly y ambos Williams. En el caso de Gasly, en el caso de los Alpine, la verdad que no se sabe, quizá no se sabe por qué no han sido citados, porque han sido citados Red Bull, Aston y Williams. Quizá en el caso de Gasly se han revisado las imágenes y no han visto que sea lo suficiente para ser sancionable, pero sí que era uno que en esos primeros días se empezó a hablar. ¿Por qué quiere Haas que se revisen estos resultados? Bueno, pues es que si nos vamos a los resultados del Gran Premio de Austin, perdonad porque se ve así de esta forma tan pequeña, pero para que entrasen los 20 pilotos había que hacerlo así, ¿no? Si nos vamos a los resultados de Austin, recordamos, Verstappen logró la victoria, Hamilton quedó segundo, pero fue descalificado ya por el tema de los suelos, por lo que Norris fue segundo, Sainz tercero, Checo cuarto. Checo podría caer a recibir una sanción, así que veremos en qué resultado acaba. Luego acabó Leclerc, pero Leclerc también fue descalificado, por lo que Russell era quinto, Gasly sexto, que también podría haber recibido sanción, pero parece que no tendrá que ser revisado, junto a Lance Stroll quedando séptimo, que también podría llegar a recibir sanción, pero lo más importante, lo que quiere Haas, lo primero, los dos Williams quedaron noveno y décimo con esos primeros puntos de Logan Sargeant, y son 3 puntos más que se le suman a Williams, que podrían perderlos y Haas estaría algo más cerca. Sinceramente, aún así estaría Williams con 23 puntos y Haas con 12. Es, por no decir imposible, digamos prácticamente imposible que lo recuperen, pero por supuesto es una oportunidad más, que ahí sí no tienen esos 3 puntos, y es que esos 3 puntos irían a pasar a uno de los Haas, que es Nico Hülkenberg, que estaba un décimo y estaba pegado, lo veis, distancia 86, 87, 89, es decir, está a 2 segundos está de Logan Sargeant y a un poco más de Alexander Albon. Hubiera quedado en puntos si reciben una sanción, y sería pues seguramente 2 puntos hubiera recibido, por lo menos. Si le quitas a Williams 3 y Hülkenberg recibe 2, pues es bastante bueno. Luego saldría también beneficiado Bottas, quizá, porque podría llegar a recibir esos puntos extra, pero ese es el motivo por el que Haas se queja. Esta es toda la polémica que hubo, así que veremos si acaba recibiendo sanción, que desde luego tú ves las imágenes y está completamente fuera, sobre todo Checo, que es el que más imágenes salieron de él, porque es el que más lo repitió, es el que más le ocurrió, está completamente fuera. Veremos si recibe sanción. Lo último a comentaros en este vídeo y finalizamos. Estáis viendo que nos dejamos muchos temas todavía, pero os lo vamos a contar todo al detalle de lo que ocurrió en Brasil. Lo último a comentaros en este vídeo, como digo, el circuito de Barcelona-Cataluña ha confirmado que mañana se abre el plazo para comprar entradas para el Gran Premio de España de Fórmula 1 de la próxima temporada. Por lo que si quieres ver el próximo fin de semana de Fórmula 1 en el circuito de Barcelona-Cataluña, aquí en Barcelona, lo podrás comprar mañana, que te recomiendo que corras porque se abre a las 10 de la mañana y habrá descuentos. Descuentos bastante interesantes que os lo voy a contar. Estas son las tribunas, estos son los asientos que hay en el circuito de Barcelona. Perdonad porque no está completamente actualizado, porque es uno antiguo. Ya sabemos que está aquí la chicane que se quitó este año, es decir que ahora, bueno, la verdad que para las gradas nos da igual, pero por si hay alguna persona que se dé cuenta, esto está mal porque es un gráfico anterior a este año. Hemos vuelto a tener la configuración correcta sin esta chicane. Bueno, estas son las gradas que hay a disposición ahora mismo. Hay algunas que todavía no salen en venta. Esta suele ser, por ejemplo, la de Carlos Sainz, que la vende el propio Carlos Sainz no con mucho tiempo de antelación, y os recomiendo que esta la miréis porque salen a muy buen precio. Pero mañana salen a venta ya muchas entradas a partir de las 10 y habrá un 25% de rebaja en algunas gradas seleccionadas. Solo el primer día, o sea que si queréis entradas en ese sitio, compradlas ya, que os va a salir mucho mejor de precio y son entradas bastante buenas. El descuento se va a aplicar, por ejemplo, a los asientos con visibilidad reducida de algunas tribunas de la categoría fan.
¿Qué categoría fan son estas? Pues concretamente la J y la K, es decir, estas tribunas va a haber algunos asientos que sí que son con visibilidad reducida, pero que van a estar además rebajados un 25%. Con esa rebaja, lo que han comentado el circuit es que se quedarán 224 euros. También va a haber una rebaja en las tribunas C y E, que son también muy buen sitio para verlo. En el caso de la E lo podemos ver que está aquí. Y luego también en la tribuna C podéis comprar entradas, que es esta de aquí que estáis viendo. Y luego también, que estas, por cierto, tanto la C como la E, que la E es un muy buen lugar, os saldrían a 284 euros. Y luego también podréis, en las tribunas principales y en la F, estas ya se van un poco más de precio, pero la tribuna F y la tribuna principal, que es la de la meta de salida, se podrán comprar a 411 euros. Esto con la rebaja que hay. Luego también pues salen ya, por supuesto, las entradas de más y sobre todo, si queréis ir, los mejores sitios, calidad-precio, porque calidad-precio los mejores son las de Carlos Sainz, como os digo, normalmente. Los mejores asientos por precio son la Pelouse, que son los que, sobre todo, la más típica que yo suelo ver es esta, pero bueno, luego las zonas de hierba suele ser la más económica y salen también mañana a un precio de 175 euros, por lo que si queréis esas que son de las más económicas, corred porque vuelan completamente, van a desaparecer mañana mismo. Así que esta es la noticia que también os teníamos que comentar y esto ha sido todo por este vídeo. Como os digo, nos dejamos muchas noticias porque mañana habrá más y mejor, mañana os contaremos muchas otras cosas, así que no te pierdas ningún otro vídeo, suscríbete para no perderte ninguno. También si te ha gustado dale un like que nos vas a apoyar mucho al contenido diario que realizamos, déjame en los comentarios cualquier cosa que quieras comentarme, que yo los leo todos y hay veces que voy interaccionando, siempre que puedo interacciono, así que déjame en los comentarios cualquier cosa que quieras. Como digo, muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto y nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.